Es este día de
entonces culto a Él, ríndole entonces culto a Él. Es un placer saludarles, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida una vez más a el programa Estudiando Juntos la Biblia, que sale en vivo todos los viernes por estas plataformas y pues ya sabe, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Me da mucho gusto nuevamente poder saludarles. Y pues donde quiera que se encuentren, en cualquier estado de esta nación de Norteamérica o cualquier país del mundo, les doy la bienvenida y por anticipado, pues les deseo un feliz y bendecido día de reposo, el sábado del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Hoy tenemos un estudio preparado para cada uno de ustedes, un estudio muy, pero muy importante. Espero de que estén muy atentos, estén muy concentrados porque vamos a abordar otro tema que es de suma importancia para que nosotros lo podamos entender, por supuesto, a la luz de la palabra de Dios, pero no sin antes pedir la bendición del Señor a través de una palabra de oración. Espero que ustedes me acompañen y podamos orar juntos para que sea el Espíritu Santo el que nos hable a través de esta programación. Oremos, por favor. Amante Padre Celestial, quiero darle las gracias, Señor, en las primeras horas de su santo día de reposo. Damos gracias por esta semana de labores que usted nos ha permitido haber terminado prácticamente. Gracias por su cuidado protector, por su amor, su misericordia, por todas las bendiciones que usted nos da, sobre todo la bendición más grande que podamos recibir de parte suya es el don de la vida. Gracias, Padre Celestial, por su amor y por su misericordia. Gracias por nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario para rescatarnos de la esclavitud del pecado. A Él sea la gloria y la honra por toda la eternidad. Damos gracias, Señor, en esta hora, una vez más, por darnos la oportunidad de estudiar juntos su palabra. Pido una bendición muy especial por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas, que están ahora entrando a estas plataformas para que ellos puedan entender este mensaje del espíritu de sabiduría, inteligencia, conocimiento y que puedan convencerse de la verdad, Señor, que está reflejada en su palabra. Gracias por escucharnos. Pedimos que sea el Espíritu Santo el que nos dirija en esta presentación y en este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me encuentro de nuevo ante ustedes. Quiero darle las gracias a ustedes, queridos hermanos y hermanas, por su fiel sintonía. Gracias por apoyar este programa. Recuerden, en nuestro canal local, El Heraldo del Tercer Ángel, no se le olvide de suscribirse, no se le olvide de presionar la campanita con todas las notificaciones y no se le olvide, por favor, darle un like a estos temas o a estos videos. De esa manera, este canal seguirá creciendo y esta familia espiritual seguirá creciendo y estos mensajes podrán ser escuchados por personas que quizás nunca los han escuchado. También les recomiendo y les pido de todo favor a cada uno de ustedes que no se olvide compartir estos mensajes cada vez que salimos en vivo, bien sea los viernes a las 8 de la noche como lo estamos haciendo ahora, o los sábados a las 11 de la mañana desde nuestra iglesia local. Recuerde de compartir estos mensajes con personas que usted conoce, familiares, amistades, compañeros de trabajo, en fin. De esa manera esta gran familia espiritual seguirá creciendo y este mensaje cumplirá las palabras de Jesús contenidas en Mateo capítulo 24 y en Apocalipsis capítulo 14, donde Jesús dijo que será predicado este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bien, vamos entonces a continuar con esta serie tan interesante que he estado abordando ya durante varias semanas, como ustedes pueden ver ahí en pantalla. El título de la serie es Babilonia la Grande. Hoy vamos a abordar un tema muy, pero muy interesante. Ustedes van a ver el título ahí a continuación.
el vino de Babilonia, y sería el tema número 10, la Inmaculada Concepción. Ese es el título de este tema de hoy. Espero de que ustedes puedan estar muy atentos, queridos hermanos y hermanas. Tengan sus libretas a la mano, tengan sus cuadernos, no se distraigan. Recuerden que estos temas quedan grabados en nuestro canal El Heraldo del Tercer Ángel. Recuerde entrar al encasillado que dice listas y vaya y busque la carpeta o el archivo que dice Babilonia la Grande. Usted podrá ver desde el tema número 1 hasta este tema que usted está escuchando en esta hora, si es que nos está tal vez sintonizando por primera o segunda vez. La Gran Babilonia, el versículo de introducción que siempre he estado usando durante toda esta serie, se encuentra en Apocalipsis 17:5 y nos dice: y en su frente un nombre escrito. Dice, Jesús le mostró allí a Juan en la isla de Patmos un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vamos entonces a la parte introductoria, como siempre lo hacemos a través de esta programación, para lograr engañar al mundo entero. Nunca se le olvide ese concepto. Roma papal suprimió las escrituras por 1260 años, de acuerdo a la profecía de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Recordemos, queridos hermanos y hermanas, de que este mensaje es un mensaje muy importante. Me refiero a esta profecía de Daniel 7:25. Usted también puede entrar a nuestro canal El Heraldo del Tercer Ángel, y allí en el encasillado de listas busque la carpeta que dice Profecías de Daniel. Ahí usted va a encontrar el significado de esa profecía de Daniel capítulo 7 versículo 25, si tal vez usted nunca lo ha estudiado. Bien, ahí ustedes ven esa imagen en pantalla. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? Usted se preguntará. Aún muchos de nuestros amigos y amigas de la fe católica no conocen el significado de ese concepto o de esa frase, la Inmaculada Concepción, un ataque frontal contra las Sagradas Escrituras. Y usted dirá, ¿y eso qué significa, la Inmaculada Concepción? Yo lo he escuchado cuando era niño, tal vez, cuando me crié en el hogar de mis padres, dirán muchos, pero no sé en realidad qué significa. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de estudiar en esta hora. Así que, una vez más, les exhorto de que estén muy atentos, no pierdan su concentración. Dejemos que el Espíritu Santo nos hable en esta hora. El noveno sorbo del vino de la copa de Babilonia lo llamaremos la Inmaculada Concepción. La Iglesia Católica Romana enseña que es de profunda importancia, o sea, esto que estamos abordando en esta hora. La mariolatría es practicada por todos los católicos romanos devotos, o sea, el adorar a la Virgen María, el postrarse ante una imagen de la Virgen, eso es mariolatría. Hay innumerables iglesias y altares erigidos en honor a María en todo el mundo, y todos le rinden homenaje. Ahí vemos un ejemplo de ello. Esa imagen que ustedes ven en pantalla son miles y miles de peregrinos que visitan cada año el santuario de la Virgen María en Lourdes, allí en Francia. Son millones y millones de personas que visitan este santuario todos los años. También vemos otra imagen. Más de 10 millones de peregrinos llegan a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, allí en México. ¿Qué les parece a ustedes? 10 millones de peregrinos que visitan a esta basílica donde se encuentra la imagen de la Virgen de Guadalupe. Se inclinan ante su santuario para adorarla y rezarle como mediadora. En sus oraciones a ella expresan no solo una condición espiritual empobrecida, sino también una confianza ilimitada en ella como la gran libertadora del alma oprimida.
Como ustedes ven ahí en pantalla, esa es una portada de un libro bastante interesante que fue escrito en el año 1852, titulado Las Glorias de María, escrito por supuestamente un santo de la Iglesia Católica, San Alfonsus Liguori. Qué interesante, este libro habla todo completamente, es un libro de casi 800 páginas, habla todo de las apariciones de María y de la Mariología, en otras palabras. Vamos a citar a este autor, Alfonsus Liguori, y vamos a ver, y lo vamos a seguir citando varias veces durante este estudio de hoy. Vamos a ver qué nos dice este libro. Prestemos mucha atención, por favor. Oh María, nosotros, los pobres pecadores, no conocemos más refugio que tú. Tú eres nuestra única esperanza. Oigan bien, a ti confiamos nuestra salvación. Tú eres el único abogado ante Jesucristo. A ti todos recurrimos. Las Glorias de María, página 130. De acuerdo a esta declaración, la Iglesia de Roma, por supuesto, establece de que María supuestamente es nuestra única esperanza, número 1, es nuestra salvación, número 2, y es nuestra abogada en el cielo, número 3. En otras palabras, Roma papal, a través de esta enseñanza, el Inmaculado Corazón de María también enseña de que la única esperanza del pecador se centra en María. Entonces, ¿qué sucedió con Jesús, nuestro Salvador? O sea, este mensaje que ustedes están viendo ahí en pantalla y otras citas que vamos a leer más adelante, echan prácticamente por tierra la verdad del Evangelio y Jesucristo queda en un segundo plano. Según la Biblia, solo quien es nuestra esperanza y solo quien es nuestro abogado. Es por eso que tenemos que conocer las Escrituras. Por eso es que Satanás se ha propuesto de engañar al mundo entero, quitándole de la mente al ser humano el conocimiento de la palabra de Dios. Salmo 62, versículo 5, ¿qué nos dice? Alma mía, en Dios solamente reposa. ¿En quién reposaba el alma o en la vida de David? Solo en Dios. Porque de él, fíjese que el verbo está en masculino. Porque de él, o ese artículo está en masculino, María no está incluida, por supuesto, yo lo agrego ahí entre corchetes, porque de él es mi esperanza. Entonces, ¿quién es tu esperanza y quién es mi esperanza? Es Jehová, es Dios, es Cristo Jesús. Pero ¿qué decía la nota anterior que leímos? Que decía que María era nuestra única esperanza, de acuerdo a este libro, Las Glorias de María, página 130. Y créanme, esto no es solamente un concepto de un autor católico. Esta es la posición de la Iglesia de Roma. Salmo 91, versículo 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces, ¿quién es nuestra esperanza según la palabra de Dios? Y hay muchos otros textos más que yo no los puedo leer por factor tiempo. Solamente estoy citando algunos de ellos. La Biblia es claro, la Biblia nunca dijo que fuera de Jehová, fuera de Cristo Jesús, nuestro Salvador, tenemos esperanza. Colosenses capítulo 1, versículo 27. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, o sea, los no judíos. Entre ese grupo estamos ustedes y yo, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿quién es la esperanza? Suya y mía. Hermanos y hermanas, seamos sinceros, por favor. Estamos citando la Escritura, la palabra de Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos dicen que la esperanza es Dios, es Cristo Jesús. Y dice Pablo, lo recalca, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Fuera de Cristo, en otras palabras, no hay esperanza. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, también la cita de las glorias de María que acabamos de citar, decía que María era nuestra abogada en el cielo.
Pero vamos a la escritura. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, esa palabra abogado, ¿está en plural o está en singular? Está en singular, no está en plural, porque diría abogados. Abogados sería más de uno, pero está en singular, o sea, solamente tenemos un abogado en el cielo. María sale sobrando. Abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Y créanme, hermanos y hermanas, vamos a dejar ese texto ahí unos segundos. El que escribió estas palabras, ¿saben quién fue? Juan, el discípulo amado, quien tomó el cargo y la responsabilidad de cuidar a María después de que Jesús murió en la cruz del Calvario. Lo vamos a leer más adelante. En otras palabras, Juan, que conocía bien a la madre de Jesús cuando estuvo en esta tierra, o sea, el discípulo amado, Juan, entonces, si él la conocía tanto, ¿por qué Juan no escribió que también María formaba parte de ser abogada por nosotros en el cielo? No lo enseña así la palabra del Señor. Vamos a citar ahora el catecismo de la Iglesia Católica. Noten lo que arroja este catecismo. Dice: en efecto, con su asunción a los cielos, está hablando de María, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Voy a hacer una pausa allí, un paréntesis, dejemos la cita en pantalla, por favor. Dice el catecismo de la Iglesia Católica, ustedes lo están viendo ahí en pantalla, que supuestamente María subió al cielo, pero la Biblia no tiene ni un solo texto que pruebe de que María está en el cielo. Y también habla de que María está intercediendo por nosotros en el cielo. Tampoco la Biblia lo enseña. Lo enseña sí el catecismo, lo pueden enseñar los libros escritos por autores católicos romanos, por sacerdotes, por papas o por prelados de la iglesia, pero la palabra de Dios, que es nuestra única regla segura de fe, no lo enseña. Vamos a leer la segunda parte de esa declaración. Por eso la Santísima Virgen, sigue diciendo el catecismo de la Iglesia Católica, es invocada en la iglesia. Fíjese que dice en la iglesia, se refiere a la Iglesia Católica, con los títulos de abogada, número 1, auxiliadora, número 2, socorro, número 3, mediadora, número 4. ¿Y qué leíamos en primera de Juan 2:1? Que solamente tenemos un abogado en el cielo, que es Cristo Jesús. Catecismo de la Iglesia Católica, número 969, la página 227. O sea, este catecismo o esta posición de la Iglesia de Roma, prácticamente Satanás, que es muy astuto y que conoce la obra que Cristo está haciendo en el cielo, está echando por tierra automáticamente la verdad del santuario. Me refiero al santuario celestial, que tenemos en el cielo a un representante que es nuestro abogado en el cielo, en las cortes celestiales, que es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro único mediador en el cielo en beneficio del hombre? De todos nosotros, tanto hombres como mujeres, jóvenes y niños. Primera de Timoteo 2:5, noten lo que la palabra de Dios es clara, por eso yo siempre les exhorto a ustedes, traigan sus libretas a estos estudios, no deje de traer sus cuadernos, para que ustedes anoten estos textos y ustedes mismos los lean en la escritura una vez terminado este programa o cuando tengan la oportunidad de sentarse y estudiar la palabra de Dios. Repito, 1 Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios o uno solo. Y un solo mediador. ¿Cuántos mediadores hay, queridos hermanos y hermanas? Si María fuera mediadora, entonces este texto diría, hay dos mediadores. Dice, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. O sea, María sale sobrando en este texto de 1 Timoteo 2:5. Entonces podemos darnos que a la luz de la palabra de Dios, lo que llevamos abordando hasta este momento en este estudio, podemos darnos cuenta que lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica Romana y lo que leímos en el libro Las Glorias de María,
prácticamente no está de acuerdo a un escrito está. Sigamos abundando en cuanto a esto. La Inmaculada Concepción de María, conocida también como la Purísima Concepción, es un dogma, oigan bien, es un dogma porque no es una enseñanza bíblica tampoco, de la Iglesia Católica Romana, proclamado en 1854, que sostiene que la Virgen María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su Hijo Jesucristo, recogiendo de esta manera el sentir de 2000 años de tradición cristiana al respecto. O sea, el dogma de la Inmaculada Concepción de María enseña de que María nació o fue concebida sin pecado. Y entonces, ¿qué más agrega? Se celebra el 8 de diciembre, o sea, el día de la Inmaculada Concepción de María, es celebrado por todos los católicos del mundo el 8 de diciembre de cada año, 9 meses antes de la celebración de la Natividad de la Virgen María el 8 de septiembre. O sea, la Biblia tampoco enseña cuándo nació María y qué fecha nació María. ¿Qué es un dogma? Porque este dogma, volvamos a la declaración anterior, fue proclamado por la Iglesia de Roma en 1854. ¿Cuál dogma? La Inmaculada Concepción de María. O sea, antes de 1844, esa creencia no existía dentro del catolicismo romano, o ese dogma, o esa enseñanza, o esa doctrina. Ni por supuesto, menos que la Biblia lo enseña. ¿Y qué significa la palabra dogma? Presten mucha atención a esta declaración. Dice, dogma es una proposición que se asume como principio innegable, o sea que no se puede negar, e irrefutable, que no se puede refutar o contradecir, de una ciencia o doctrina. Los fundamentos de un dogma no están sujetos a discusión o cuestionamiento. Su verdad resulta inobjetable, sea demostrable o no, sea comprensible o no. O sea que cuando un dogma es establecido en la Iglesia de Roma, aunque no se pueda demostrar ese dogma, tiene que ser aceptado, se convierte en innegable, en irrefutable, o sea, no se puede refutar, y se convierte también en inobjetable, no se puede objetar al respecto. ¿Y cómo termina el significado de esta palabra dogma? En el campo de la religión, los dogmas constituyen la base de la fe y como tales deben ser acatados, aceptados y practicados por sus seguidores. Entonces, el dogma de la Inmaculada Concepción, establecido por Roma en 1854, no es una doctrina bíblica. ¿Están entendiendo, queridos hermanos y hermanas? Pero de acuerdo a la Iglesia de Roma, cuando Roma, por supuesto, el obispo de Roma, el Papa, y con todos sus prelados y con todos sus cardenales, establecen un dogma, ese dogma se convierte en un principio que no se puede negar, que no se puede refutar, que no es objetable, y todos los fieles de la Iglesia Católica en todas las partes del mundo deben acatar, aceptar y practicar ese dogma. ¿Qué les parece a ustedes, queridos hermanos y hermanas? En otras palabras, un dogma echa por tierra la validez y la enseñanza de la palabra de Dios. Este ha sido desde el principio el plan maestro de Satanás. Vamos a citar este libro que hemos citado anteriormente, portada del libro La fe de nuestros padres, por el cardenal James Gibbons, fue un cardenal aquí de Estados Unidos, arzobispo de Baltimore, allí en el estado de Maryland. Este libro es la edición 1904, han salido otras versiones después de esta, pero la versión que yo tengo es la de 1904. Noten lo que este cardenal escribió. Un caballero protestante de educación muy liberal me comentó antes de la apertura del último concilio ecuménico. Un amigo me aseguró en confianza que en un cónclave
secreto de obispos celebrado recientemente en Roma, se resolvió que el dogma de la Inmaculada Concepción sería reconsiderado y abolido en el próximo Consejo General. De hecho, que la definición fue un error y que el error cometido en 1854 sería reparado en 1869. Eso fue lo que le dijo un amigo del cardenal Gibbons, que era un amigo pues protestante. Le dijo que Roma iba a quitar prácticamente, a retractarse de haber establecido ese dogma en 1854. Vamos a ver qué más sigue abundando, qué sigue diciendo el cardenal Gibbons. Le dije, por supuesto, que tal cuestión no podía ser considerada en el Consejo, que los decretos doctrinales de la Iglesia, se refiere a la Iglesia Católica de Roma, por supuesto, los decretos originales de la Iglesia eran irrevocables y que el dogma de la Inmaculada Concepción quedaba definido de una vez y para siempre. La fe de nuestros padres, página 71. Interesante declaración de este libro. O sea, prácticamente lo que el cardenal Gibbons le dijo a este amigo de él es que ese dogma va a permanecer para siempre, es irremovible, irrevocable, o sea, no se puede cambiar. Vamos a citar otro libro. Allí ustedes ven en pantalla la portada. Ese libro está en inglés, no está en español. Yo traduje la declaración. Dice portada del libro El vino de la Babilonia romana, edición 1945 por María E. Walsh. Vamos a ver qué dice este libro. Citemos esta declaración tan importante. La bula Ineffabilis de Pío IX de diciembre de 1854 declara que la doctrina que sostiene que la bienaventurada Virgen María, en el primer momento de su concepción, por singular gracia y privilegio del Dios omnipotente, en virtud de los méritos de Jesucristo, Salvador de la humanidad, fue preservada libre de toda mancha de pecado original. Por eso se le conoce a este dogma como la Inmaculada Concepción de María. Ha sido revelada por Dios, ¿dónde lo dice la Biblia? Queridos amigos y hermanos, dice que ha sido revelada por Dios y por tanto debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles. El vino de la Babilonia romana, página 129. Entonces ahora aquí habla de una bula firmada por el Papa Pío IX de diciembre de 1854, donde establece y recalca la importancia de creer que todos los fieles de la Iglesia Católica acepten y crean el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Dicho sea de paso, este dogma y esta bula echan por tierra la verdad bíblica. Y usted se preguntará, ¿y qué es una bula? Bueno, ahí ustedes lo ven en pantalla. Bula. La bula es un documento pontificio expedido por el Papa o por la Cancillería Apostólica, donde se trata de materias relacionadas con la fe, concesiones de gracias o privilegios, así como asuntos judiciales o administrativos. Las bulas se emplean para expresar diversos ¿qué? Mandatos, ordenanzas, constituciones, juicios de la Iglesia, condenaciones, concesiones de privilegios o indulgencias, entre otras cosas. Entonces, cuando un papa firma una bula, es prácticamente ya una ley que es irrevocable. Y se hizo tanto un dogma como una bula, la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué les parece a ustedes? Pregunto, ¿apoya la palabra de Dios el dogma de la Inmaculada Concepción de María? Dejemos que sea María misma quien responda esta pregunta. Y no vamos a consultar un catecismo, por supuesto. Vamos a consultar la palabra de Dios, que es nuestra lámpara, de acuerdo al Salmo 119 y el versículo 105. Lucas 1, 46 y 47.
Esto toma lugar después de que María recibió esa gran noticia que ella iba a concebir en su vientre al Salvador del mundo. Noten lo que ella misma de su propia boca dijo estas palabras. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y yo agrego ahí entre corchetes para que usted entienda, querido hermano y hermana que me escuchas. María dijo: mi Salvador, dando a entender así que ella también necesitaba un redentor, uno que salva del pecado. ¿Estamos de acuerdo, queridos hermanos y hermanas? La Biblia es clara, no podemos engañarnos, no podemos dejarnos engañar. María dijo: mi espíritu se regocija en Dios, dice el versículo 47 de Lucas 1, mi Salvador. Esos detalles no los podemos pasar por alto cuando leemos nuestras Biblias. A veces vamos tan rápido y que podemos tender a pasar por alto esos detalles que están allí escritos en la palabra del Señor. Ella dijo: Dios es mi Salvador. Entonces yo busqué en el diccionario de la Real Academia Española.com qué significa la palabra Salvador. Y solamente da esta definición cortita: que salva. O sea, Salvador es el que salva. Entonces vamos a la Biblia. Ahí mismo en pantalla ustedes ven esos dos textos bíblicos. Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. De acuerdo a Mateo 18:11. Entonces, ¿a qué vino Jesús a esta tierra? Dígame por favor, de acuerdo a Mateo 18:11. Vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué decía María? ¿Qué decía el texto anterior que leímos? Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. En otras palabras, estamos dándonos cuenta que cuando Jesús dijo que había venido a salvar lo que se había perdido, también vino a salvar a María. ¿Qué dice Juan 12:47? Ahí ustedes lo ven en pantalla. Recuerden que lo que está entre corchetes yo lo agrego a los textos para que usted entienda mejor el texto. Porque no he venido a juzgar al mundo, dijo Jesús, sino a salvar al mundo. Entonces, Salvador es el que salva. Entonces, María también necesitaba ser salvada por la gracia de su Hijo Cristo Jesús. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Oigan bien, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién, hermanos y hermanas? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Entonces, si María oraba al Señor y decía: me amparo en ti, Señor, Dios, mi Salvador, eso significa que María también era una mujer pecadora, igual que ustedes y que yo. Y también necesitó de un Salvador. O sea, era una mujer fiel, por supuesto. No voy a tratar de retroceder el cassette, como dicen, para que no me vayan a malentender. María era una mujer justa, por eso Dios la escogió, pero también necesitaba de un Salvador. Necesitaba también obtener el perdón por sus pecados. Necesitaba también la intercesión de Jesús por ella en el santuario celestial. Necesitaba también de un Salvador, así como ustedes y yo lo necesitamos, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entre esas personas que estaban perdidas eternamente por el pecado de nuestros primeros padres, se encontraba también María. Años después del nacimiento de María, el apóstol Pablo, escribiendo bajo inspiración divina, declaró que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de acuerdo a Romanos 3:23. O sea, por cuanto todos pecaron, dijo Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí estaba incluida María. Es bastante evidente, por tanto, que el Señor no le reveló a Pablo la doctrina de la Inmaculada Concepción. Esta falsa enseñanza por parte de la Iglesia de Roma le da un fuerte golpe al corazón mismo del Evangelio. Si María fue concebida inmaculadamente, como afirma la Iglesia Católica Romana,
no le habría dado a Cristo un cuerpo semejante de carne de pecado. ¿Qué escribió el apóstol Pablo? Vamos a leerlo en Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Interesante versículo, ¿no les parece? Si Cristo no hubiese tomado esa naturaleza, Él no podría haber sido tentado por Satanás como lo somos nosotros. O sea, Cristo tomó nuestra naturaleza, queridos hermanos y hermanas. El registro de su vida reflejado en los evangelios, cuando usted estudia los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, atestigua el hecho de que Satanás siguió constantemente sus pasos desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte en el Calvario. O sea, Satanás no dejó a Jesús ni un solo día sin acosarlo y sin tentarlo. ¿Por qué el Hijo de Dios pasaba horas y noches orando a su Padre Celestial, pidiendo poder para enfrentar al enemigo si hubiese sido inmune al pecado? Háganse esa pregunta, por favor. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9 nos aclara estas interrogantes. ¿Qué dice Hebreos 5, 7? Y Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando estuvo en esta tierra, cuando tomó esa naturaleza humana, ofreciendo ruegos y súplicas ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, Cristo no era inmune a las tentaciones, ni a ceder a ellas, porque fue un ser humano igual que nosotros. Versículo 8 de Hebreos 5, ¿qué nos dice? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, se mantuvo fiel a Dios. Gracias al Señor por eso. Y el versículo 9, ¿cómo termina diciendo? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Damos gracias a que Cristo Jesús, aún en su naturaleza humana, pudo vencer el pecado en su vida y pudo vencer las tentaciones de Satanás. Si la doctrina de la mariolatría iba a ser promulgada a través de los siglos, ¿por qué la palabra de Dios no registra instrucciones divinas a tal efecto? Si María debía ser venerada y adorada, ¿no es extraño que Cristo guardara silencio al respecto? Sin embargo, había otra mujer, María de Betania, cuya noble acción ha inspirado a miles de personas a lo largo de los siglos a derramar el afecto de sus corazones sobre su Salvador. La acción de María, o sea, María de Betania, hermana de Lázaro, quedó inmortalizada por la declaración de Cristo cuando dijo las siguientes palabras. Mateo 26:13, de cierto digo que donde quiera se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta, o sea, María de Betania, ha hecho para memoria de ella. Interesante. ¿Qué les parece? O sea, ese acto que María hizo con Jesús, quebrar ese vaso de alabastro de perfume muy caro y derramarlo sobre los pies de Jesús, enjuagarlos con sus cabellos. Jesús dijo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer, refiriéndose a María de Betania, ha hecho para memoria de ella. ¿Qué hizo esta mujer? Hizo una entrega completa a Cristo Jesús, entregó su vida y su corazón a Él, dejó su vida de pecado. Eso es lo que tú y yo necesitamos hacer, eso es lo que hace el evangelio en tu vida y en mi vida. Nos rescata de la esclavitud del pecado y nos ayuda a entregar nuestra vida completamente al servicio de Cristo. Quienes sostienen la doctrina de la mariolatría quedarán profundamente asombrados cuando analicen las declaraciones notables hechas por Cristo mismo acerca de su madre. Veamos qué dice el relato bíblico, por favor. Mateo 12, 46 al 50. Acompáñenme, por favor, leamos juntos. Mientras él es Cristo, aún hablaba a la gente, he aquí su madre, ahí está, ahora sí está la madre de Jesús, María,
y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar, Señor. Y dice el versículo 48, respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Vamos a seguir leyendo Mateo capítulo 12, por favor, versículo 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Versículo 50 del capítulo 12 de Mateo dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Qué hermosas palabras, queridos hermanos y hermanas. Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28, ¿qué nos dicen? Miren bien cómo una persona también quiso exaltar el rol o la obra de María aquí en esta tierra ante su Hijo Jesús. Dice, mientras él decía estas cosas, o sea, Jesús estaba hablándole allí a un grupo de personas en esa ocasión, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. O sea, esto era para haber exaltado a María a una posición de honor en ese momento. Pero ¿qué respondió a su Hijo Jesús en el versículo 28? Y él le dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tremenda respuesta, queridos hermanos y hermanas. O sea, Cristo claramente, sin temor a equivocarnos, no le está dando un honor especial a su madre y mucho menos poniéndola en el cielo. Jesús le contestó a esta mujer: bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La Iglesia Católica Romana le pone gran énfasis en el saludo del ángel Gabriel cuando le dijo a María: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, de acuerdo a Lucas 1:28. Pero pasan por alto el hecho de que esta no era la primera vez que Dios confería una bendición a una mujer. Unos 1300 años antes del nacimiento de Cristo, si ustedes no lo sabían, una bendición similar fue pronunciada por inspiración divina sobre una mujer cuyo nombre era Jael. Vamos a leerlo en la palabra del Señor. Recuerden, el ángel Gabriel le dijo a María: bendita tú entre las mujeres. Y es por eso, basado en este texto de Lucas 1:28, es que la Iglesia Católica Romana ha tomado los atributos de colocar a María en un alto pedestal y ponerla como nuestra mediadora, nuestra abogada, nuestra redentora en el cielo. Vamos a ver qué dice la Escritura. Citamos Jueces capítulo 5, versículo 24. Es un libro muy hermoso, el libro de los jueces de Israel. Está después del libro de Josué. Ustedes lo pueden leer ese libro. Jueces 5, 24 dice: bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Ceneo. Sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. O sea, esta mujer fue bendecida 2 veces, al igual que María fue bendecida también por el ángel Gabriel. Bendita eres entre todas las mujeres. Y Jael, también la Biblia dice: bendita, bendita sea en la tienda sobre las mujeres. Pero la Biblia no enseña de que Jael está en el cielo y que ocupa una posición muy importante en el cielo. No hay ninguna indicación en la palabra de Dios de que esta mujer que fue bendecida entre las mujeres haya sido beatificada o canonizada. Estamos hablando de Jael. Después de un lapso de cientos de años, María, que es bendita entre las mujeres, es exaltada por la Iglesia Romana y a millones de fieles se les enseña a inclinarse ante su santuario. Yo no entiendo eso. Cuando se malinterpreta la verdad de Dios, el Señor pierde el lugar que le corresponde como centro de adoración y el ser humano sube al trono. Ese es el objetivo de Satanás. Por eso es que Satanás está engañando a millones y millones de personas. 10 millones de personas visitaron ese santuario allí de la Virgen de Guadalupe en México. Eso es mucha gente. Así fue en el caso de aquellos apóstatas. Vamos a leerlo en Romanos 1:25. Apóstata es el que se aparta de la verdad bíblica. Dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira
Y eso es lo que está diciendo tristemente, con todo el respeto que se merecen nuestros amigos y amigas de la fe católica. Esto es lo que ha estado haciendo Roma por miles de años, cambiando la verdad de Dios, que es su palabra, por la mentira. ¿A través de qué? A través de dogmas y a través de bulas. Honrando y dando culto ¿a quién? A las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Honrando a quién? A las criaturas. Vemos esos santuarios que se han levantado en diferentes países del mundo, como Francia, como en Portugal, allí el santuario de la Virgen de Fátima, como en México, la Virgen de Guadalupe, conocida por los mexicanos como la Morenita. En fin, todas esas personas, ignorantemente, la mayoría de ellas, tristemente, están adorando ¿qué cosa? A la criatura antes que al Creador, que es el Creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios. Por eso es que el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:7 nos dice: temed a Dios y dadle gloria. ¿A quién es que tú y yo tenemos que temer? No es tenerle miedo, es obedecerle, honrarle, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, oigan bien, ¿a quién tú y yo tenemos que adorar? Adorar a aquel que hizo el cielo, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, a nuestro Creador. Pero Satanás ha torcido las escrituras y está llevando a millones y millones de personas a nivel mundial a adorar a la criatura antes que al Creador. Tristemente. Volvamos a citar el libro, ahí usted lo ven en pantalla, la portada, Las Glorias de María, escrito por Alfonso Liguori. Noten lo que este autor escribió en este libro. San Lorenzo Justiniano dice también: puede ser otra cosa que María, llena de gracia, ha sido hecha escalera del paraíso, puerta del cielo, verdadera mediadora entre Dios y el hombre. Es triste esto. Cuando yo leo estas notas, me da tristeza. Por eso yo presento estos programas, para despertar las conciencias y la mente de nuestros amigos y amigas sinceros, buena gente, buenas personas que aman a Dios de acuerdo a lo que han conocido de la fe católica. Pero es hora de despertar, es hora de conocer la verdad. Este libro está diciendo que María es la escalera al paraíso, es la puerta del cielo, es la verdadera mediadora entre Dios y el hombre. ¿Dónde enseña eso la palabra del Señor? Las Glorias de María, página 170. ¿Qué dice Juan 1:51? ¿Quién es la verdadera escalera? Vamos a leerlo. Juan 1:51, Jesús estaba hablándole a Natanael en ese momento, por eso yo lo pongo entre corchetes. Y le dijo, o sea, Jesús a Natanael: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre, o sea, sobre Cristo Jesús. Jesús le estaba hablando de una profecía que fue escrita por Jacob, de una visión que tuvo Jacob. Jacob vio una escalera. Dice: de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, ¿quién representa esa escalera? Vamos a leerlo, por favor. Génesis 28:12. Y soñó, o sea, Jacob, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces, ¿quién es la escalera de acuerdo a la Biblia? ¿María? No. El libro Las Glorias de María dice que María es la escalera. Pero la palabra de Dios dice claramente que Jesús es esa escalera. Jesús es la escalera porque nos conecta entre la tierra y el trono de Dios. Tú y yo estamos conectados gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Aunque Cristo le dio a Juan la tutela de su madre María, él no sabía nada del supuesto honor de su cargo como mediadora y abogada. O sea, Juan, así lo atestiguan sus propias palabras. Vamos a leerlo en Juan 19, 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre, esto toma lugar cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, antes de morir, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces, ¿a quién le entregó Jesús la tutela de su madre? A Juan, el discípulo amado.
pero Juan nunca escribió de que María era nuestra mediadora en el cielo, ni nuestra abogada, ni nuestra salvadora, ni la escalera. El mismo Juan escribió de que la escalera era Cristo. El mismo Juan en 1 Juan 2:1, ya lo leímos, escribió de que nuestro abogado en el cielo es Cristo Jesús. Y el mismo Juan en el libro de Apocalipsis también lo escribió, de que solo tenemos un intercesor en el reino de los cielos, que es Cristo Jesús. Tampoco el apóstol Pablo sabía nada de la supuesta obra intercesora de María, como lo indican los siguientes textos bíblicos. Vamos a leerlo en 1 Timoteo 2, 5 y 6. 1 Timoteo 2, 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador. Está en singular, no en plural. Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Yo agrego ahí entre corchetes, María no murió en la cruz por nosotros. Por eso es que Cristo es tu mediador y mi mediador en el cielo, porque solo Él murió por ti y por mí en la cruz. María no le derramó su sangre por ti y por mí en la cruz de Calvario. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ningún escritor bíblico, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ningún escritor del Nuevo Testamento, ni siquiera el apóstol Pablo, le dieron un honor especial a María en el cielo. Vamos a leer nuevamente el libro Las Glorias de María, página 130. Noten lo que dice este libro. Si los comulgantes de la Iglesia Católica Romana aceptaran las palabras del apóstol Pablo, nunca se diría lo siguiente sobre María. Oigan bien, escuchen bien. Oh Señora, tú eres el refugio de los enfermos, dice este libro Las Glorias de María, página 130. No me rechaces, porque por ser el más pobre y el más enfermo de todos, tengo mayor derecho a que me recibas. Digamos con Santo Tomás de Villanueva: oh María, nosotros, pobres pecadores, no conocemos más refugio que tú. Tú eres nuestra única esperanza, a ti confiamos nuestra salvación, tú eres el único abogado ante Jesucristo, a ti todos recurrimos. Salmo 18:2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Quién es tu refugio y mi refugio? Es Cristo Jesús, que es Dios, no María. Hechos 4:12, ¿en quién encontramos salvación? Pedro, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, dijo estas palabras ante el Sanedrín judaico. En ningún otro, no dice otra, otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre se llama Cristo Jesús. O sea, Jesús es tu Salvador, mi Salvador, no es la Virgen María. Las Sagradas Escrituras dicen lo siguiente en Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él es Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. Repito, María no murió en la cruz por nosotros. Por medio de la muerte, destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14. Y 1 Juan 3:8, el que tomó la tutela de María, noten lo que escribió. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Contrario a la palabra de Dios, el papado exalta a María diciendo estas palabras. Escuchen bien. Volvamos al libro Las Glorias de María, por Alfonsus Ligori. Escuchen lo que este autor escribió. En efecto, era propio de las tres personas divinas preservar a María del pecado original. Era propio del Padre, porque María era su hija primogénita. Como Jesús fue el primogénito de Dios, primogenitus omnis creaturse, así María, estando destinada a ser madre de Jesús, Dios siempre la consideró como su hija primogénita adoptiva y por eso siempre la poseyó por su gracia. Era pues propio del honor del Hijo que el Padre preservara
a la madre de toda mancha de pecado. De ahí vino el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Convenía también porque destinó a esta su hija a aplastar la cabeza de la serpiente infernal que había seducido al hombre. O sea, María es la que aplasta la cabeza de la mujer, supuestamente. Perdón, la cabeza del dragón. ¿Cómo podía permitir entonces que ella fuera primero su esclava? Además, María también estaba destinada a ser abogada de los pecadores. Ya vimos que 1 Juan 2:1 dice que solamente tenemos un abogado en el cielo. Y por esta razón también era justo que Dios la preservara del pecado, para que no pareciera culpable del mismo pecado de aquellos por quienes debía interceder. Pero solamente tenemos un intercesor en el cielo, ya lo vimos, que es Cristo Jesús. Las glorias de María, página 761. Todos estos libros, todas estas bulas, todos estos dogmas echan por tierra completamente la verdad de la palabra de Dios, y es el propósito, por supuesto, de Satanás, porque Satanás odia la Biblia. Hebreos 2:14, que nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, o sea Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, ¿quién es el que le pisa la cabeza a la serpiente? Como estaba profetizado en Génesis 3:15, la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús, no María. La Iglesia romana ha conferido a María una autoridad que supera la de Cristo, llegando incluso a afirmar que si Satanás, oigan bien, se humillara a sí mismo y buscara la ayuda de María para la salvación, ella sería lo suficientemente clemente para concederle el perdón y así convertirlo. ¿Habían ustedes escuchado algo como esto? Vamos a leer esta declaración. Nuevamente citamos el libro Las Glorias de María por Alfonso Liguori. Mire lo que este autor escribió. La misma Santísima Virgen reveló a Santa Brígida que ningún pecador en el mundo es un enemigo tan grande de Dios que si recurre a ella e invoca su ayuda, o sea María, no regresa a Dios y no recupera su favor. La misma Santa Brígida escuchó un día a Jesucristo decir a su madre que ella podría obtener el favor divino incluso para Lucifer mismo, si él se humillaba hasta el punto de pedirle ayuda. Ese espíritu orgulloso nunca se rebajará a implorar la protección de María. Pero si tal cosa pudiera suceder, María sería suficientemente compasiva y sus oraciones tendrían suficiente poder para obtener ambos, perdón y salvación para él de parte de Dios, o sea, para Lucifer. Pero lo que no puede sucederle al diablo, bien puede sucederle a los pecadores que buscan la ayuda de esta madre compasiva. Las Glorias de María, página 135. ¿Usted había escuchado algo semejante a esto? De que María tiene el poder para perdonar a Satanás si él quisiera arrepentirse. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Satanás ya no tiene esperanza de perdón. Después de leer todo esto, que está contrario, aún así dice Jehová, ¿no deberíamos estar agradecidos por las Sagradas Escrituras y por el verdadero mediador, nuestro Señor Jesucristo, el único que puede salvarnos del pecado? ¿Qué dice Apocalipsis 12, 7 al 9? Esto tomó lugar en el cielo. Noten lo que dice la palabra del Señor. Dice Apocalipsis 12, 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Lo está escribiendo Juan en la isla de Patmos. Miguel y sus ángeles, Miguel es Cristo, y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Contra quién? Contra el dragón. ¿Quién fue el que le pisó la cabeza al dragón? Jesús. Y luchaban el dragón y sus ángeles, versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya Satanás perdió la oportunidad del cielo. Ya su sentencia está dictada y en el tiempo del fin va a ser destruido él y sus ángeles que se unieron con él en la rebelión, que trataron de derrocar el gobierno de Dios en el cielo.
y por eso fue lanzado del cielo. Pero este libro, Las Glorias de María, da una pequeña esperanza de que si es la voluntad de Dios, María puede perdonar a Lucifer. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos? Qué declaración más absurda, que no aparece ni un solo texto de la palabra de Dios. Apocalipsis 20:10 nos dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Ya Satanás perdió la oportunidad de ser perdonado, rechazó el perdón de Dios, se rebeló en contra de Dios y la sentencia ya está dictada. Satanás muy pronto será lanzado en el lago de fuego y azufre, ahí donde será su muerte final, la segunda muerte, y allí serán lanzados también sus ángeles y todos los pecadores en el tiempo del fin. Aunque María era en verdad una buena mujer, ya que de otro modo Dios nunca la habría escogido para llevar en su vientre a aquel que iba a ser nuestro sumo sacerdote en el cielo, no es ella quien debe representarnos ante el trono de Dios. Leamos lo que dice la Escritura, por favor. Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario. Oigan bien, está hablando del santuario celestial. Y la profecía bíblica dice que el papado iba a echar por tierra la verdad del santuario. Por eso es que ha implantado todas estas falsas creencias y son millones y millones de personas que están siendo engañadas. Repito, versículo 2 de Hebreos 8. Ministro del santuario, ese sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, ¿quién está oficiando en ese santuario celestial en tu favor y en mi favor hoy? Cristo Jesús, alabado sea el Señor. Hebreos 9:24, ¿qué nos dice? Porque no entró Cristo, no dice María, Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, no la Virgen María. ¿Por qué no la Virgen María? Porque la Virgen María está muerta. Está en el polvo de la tierra descansando hasta que sea resucitada cuando Cristo venga en gloria y majestad. Si usted no ha visto la serie que este servidor presentó hace un par de años atrás, entre a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel. Vaya al encasillado que dice listas o playlist en inglés y busque la carpeta. Está la Virgen María viva o muerta. Tiene que ver esa serie urgentemente. Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno. No dice dos. No hay dos intercesores en el cielo. No hay dos abogados en el cielo. No hay dos salvadores. Hay uno, porque ese uno es Cristo Jesús. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿quién fue el único que no cometió pecado? Cristo Jesús. O sea, este texto, solo este texto, Hebreos 4:15, echa por tierra automáticamente el falso dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Versículo 16 de Hebreos 4, que nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vayamos a Jesús, que es tu único Salvador, tu único intercesor, tu único abogado en el cielo ante el Padre. No sigas yendo donde María, porque María está muerta. Los muertos nada saben. Un muerto no puede escuchar tus oraciones. Vamos a leer esta declaración para ir terminando. Esta gran escritora inspirada, Elena G. White, noten lo que ella escribió, un extraordinario libro, El conflicto de los siglos. Dice: ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, aunque sean millones y millones de seguidores, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. No importa que lo enseñe determinada iglesia, no importa que sean millones y millones de personas que crean en esa doctrina. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos
de si los autoriza un categórico así dice Jehová. El conflicto de los siglos, página 653, capítulo 38, nuestra única salvaguardia. Léanse ese capítulo, por favor, urgente, si tienen ese libro en sus hogares. Repito, antes de aceptar cualquier doctrina, amigo y amiga de la fe católica, antes de usted aceptar cualquier doctrina o precepto, debe cerciorarse de que lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Si no lo enseña la palabra de Dios, rechace esa doctrina o precepto o mandamiento de hombre, porque no viene de parte de Dios. ¿Cuál es la advertencia que nos hace Cristo a través de este estudio de hoy? Hay una advertencia. Vamos a ver cuál es. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Tristemente, aunque vivimos en una época donde hay mucha tecnología, mucho conocimiento, en fin, vemos todo el adelantamiento de la ciencia y de la tecnología, hay mucha falta de conocimiento, hay mucha ignorancia espiritual en cuanto a la palabra de Dios. Por eso hay millones y millones y millones de personas a nivel mundial que están siendo engañadas por el vino que Babilonia le está dando a beber al mundo. Por eso Jesús dijo: erráis, o sea, fallan, están errando, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es tiempo ahora, este es el llamado que Jesús nos hace a través de este estudio de hoy. Es tiempo de conocer la Escritura. Es tiempo de que tú te compres un ejemplar de las Escrituras y comiences a estudiar, a escudriñar, a investigar la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara, de acuerdo al Salmo 119 y el versículo 105, que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Si tú te dejas guiar por esta lámpara, vas a llegar a un puerto seguro. Si sigues dejándote llevar por dogmas, por bulas, por decretos de concilios, tristemente irás errante por un camino extraviado y al final encontrarás la perdición y la muerte eterna. Si Dios me da el don de la vida, la próxima semana continuaremos descubriendo la calidad de vino que Babilonia le está dando a beber a todo el mundo por medio del engaño y el rechazo a la palabra de Dios. Y uno de esos engaños que abordamos en el día de hoy es la Inmaculada Concepción. Otro engaño que echa por tierra la verdad bíblica, echa por tierra la intercesión de Cristo en el santuario celestial por nosotros, echa por tierra el plan de la salvación y el evangelio. Y esto que Satanás se goza en que millones y millones de personas estén en pos de estos santuarios, de adorar imágenes de la Virgen, de supuestas apariciones de la Virgen María en determinados lugares, y por eso vemos a tantas personas engañadas. Este es el propósito de estos estudios, queridos hermanos y hermanas. No es atacar a ningún amigo o amiga de la fe católica, al contrario, es por amor que preparamos estos estudios para que ustedes conozcan la verdad y puedan ser salvos. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que es hora de que tú, amigo y amiga de la fe católica que me escuchas en esta hora, ya es hora de que tú despiertes. No puedes seguir continuando tu vida creyendo una doctrina o un dogma o una bula papal, por así decirlo, que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Recuerde que en Apocalipsis 12, los textos que leímos, Satanás dice allí que engaña al mundo entero, porque Satanás conoce las Escrituras y Satanás sabe que todo esto que hemos estudiado, basado en el catecismo de la Iglesia Católica, basado en los dogmas que la Iglesia ha creado durante toda su historia de existencia, Satanás sabe que todo eso está en contra de un escrito está. Por eso está engañando al mundo entero con estas falsas apariciones, supuestas apariciones de la Virgen María en diferentes partes del mundo. Pero
Las personas no saben que es Satanás mismo personificando. Él tiene el poder para personificar tal vez a María o a cualquier ser querido que ha muerto, cualquier familiar suyo, cualquier familiar mío. Y si aparecen esas personas y creemos que son verdaderamente nuestros seres queridos o nuestros familiares que están en el cielo y que nos han venido a visitar. Por eso yo le exhorto a que siga estudiando la Escritura, siga sintonizando estos programas, visite nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel. Ahí también hay una serie que hemos titulado las 10 llaves que abren el misterio de la muerte. ¿Qué sucede, querido hermano y hermana, cuando usted y yo morimos? ¿Nos vamos para el cielo si fuimos personas buenas o se van para el infierno aquellos que fueron malos? Tiene que estudiar estos mensajes, tiene que tomar tiempo para entrar a nuestro canal y sentarse, sacar tiempo. Trate de no gastar mucho tiempo mirando la televisión o pasar en las redes sociales muchas horas y horas allí chateando con sus amistades. Siéntese a ver estos programas para que a través del poder del Espíritu Santo usted pueda conocer la verdad. Jesús dijo, van a conocer la verdad, y si ustedes la conocen, ustedes van a ser libres de todos estos engaños de Satanás. Nuestra regla segura, nuestra única regla segura, ¿cuál es? El estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Juan 1:29, Juan el Bautista dio este testimonio maravilloso. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único que te puede quitar el pecado, que te puede perdonar tu pecado, que te puede lavar tu pecado. Es Cristo Jesús, porque fue el único que murió por ti y por mí en la cruz de Calvario. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere entrar a tu vida hoy. Quiere entrar a tu corazón, quiere cambiar tu vida. Quiere que tú y yo comencemos a vivir una vida diferente. Alejarnos de todas estas falsas enseñanzas que tal vez por ignorancia nos inculcaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros antepasados. Pero ya es hora de que tú y yo levantemos esa bendita palabra de Dios y que a través de ella dejemos entrar a Jesús a nuestras vidas, para que Jesús ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, nos aclare todas estas dudas y nos redarguya de pecado, de justicia y de juicio, y podamos verdaderamente servirle, no de acuerdo a las falsas doctrinas que Roma le está dando a beber al mundo, este vino intoxicante, sino de acuerdo a un escrito está, de acuerdo aún así dice Jehová. ¿No desearías dejar entrar a Jesús a tu vida en el día de hoy, querido hermano y hermana que me escuchas? Tienes tiempo todavía. Muy pronto esa puerta ya no vas a escuchar ese toque más, porque esa puerta en el cielo muy pronto se cerrará para siempre. Y todos aquellos que griten en ese día y clamen, Señor, Señor, ábrenos, que ahora sí creemos, ahora sí me voy a arrepentir, va a ser demasiado tarde. Quedarán excluidos del reino celestial. Ahora tú y yo tenemos la oportunidad de buscar a Jesús, de entregar nuestras vidas a Él antes de que sea demasiado tarde. Termino con una palabra de oración. Padre Celestial, gracias le damos por este estudio de hoy. Oro de todo corazón para que este mensaje pueda aclarar las mentes de nuestros amigos y amigas de la fe católica, Señor, que sabemos que son gente sincera, que aman a Dios, pero tristemente, así como fue mi experiencia cuando era niño, adolescente y cuando era joven, fuimos criados en un campo donde no se nos enseñó la palabra de Dios, donde creíamos todas estas enseñanzas, todas estas doctrinas que no están de acuerdo a un escrito está. Pero es tiempo, Señor, de que usted todavía trabaje en los corazones de las personas que estuvieron en sintonía de este programa de hoy y de aquellas que han de ver este programa en otra oportunidad. Lo único que le pido es, Señor, de que nuestros amigos y amigas que nos vieron en esta hora, nuestros hermanos y hermanas que estuvieron en sintonía y aquellos que han de ver este programa en otra oportunidad, le pido, Señor, que usted les toque el corazón para que ellos compartan estos programas con otras personas, con sus familiares, con sus seres queridos, que nunca han escuchado estas verdades, para que ellos también puedan ser salvos un día.
Gracias, Señor, por escucharnos. Se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Queridos hermanos y hermanas, quiero agradecerles una vez más por su fiel sintonía. Espero de que este programa de hoy haya sido un programa muy importante para despertar nuestras conciencias. Recordemos que solamente hay una lámpara, hay una luz, hay una verdad, y esa verdad es la palabra de Dios. Vayamos a ella. Dejémonos guiar solo por un escrito está. Antes de despedirme, quiero decirles que mañana sábado, con el favor del Señor, estaremos transmitiendo de nuevo por nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube y El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook. Si usted todavía no se ha suscrito a este canal, lo único que le pido es que se suscriba, que recuerde de activar la campanita con todas las notificaciones y de darle un like a estos videos. No se le olvide, por favor. De esa manera nuestra familia espiritual a través de este canal puede seguir creciendo y más suscriptores se pueden añadir y pueden formar parte de estos estudios bíblicos que salen en vivo todos los viernes a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Mañana sábado en nuestra iglesia local estaremos abriendo las puertas a partir de las 9 de la mañana. Vamos a poner la dirección allí de nuestra iglesia en pantalla. Si usted está visitando, por así decirlo, el estado de la Florida o está cerca de la ciudad de Tampa, nos encantaría que nos visitara y se congregara con nosotros mañana sábado, que es el verdadero día de reposo, el día del Señor. A partir de las 9 de la mañana estaremos abriendo puertas. Comenzamos siempre con un servicio de canto, pero a las 11 de la mañana o tal vez un poquito después, unos minutos después de las 11, estén pendientes porque estaremos saliendo en vivo nuevamente para el mundo a través de nuestra programación y nuestro culto divino en nuestra iglesia. Así que no se olvide de sintonizarnos, apoye este programa, queridos hermanos y hermanas, apoye esta programación de esta humilde congregación que lo único que deseamos es proclamar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Me resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía y si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a esta misma hora. Bendiciones para todos.